Buenas tardes, mi nombre es Alison Landazuri. Les voy a exponer sobre qué es la seguridad de la información. La seguridad de la información es todo el conjunto de técnicas y acciones que se implementan para controlar y mantener la privacidad de información y de datos de una institución. Asegurarnos que esa información no salga del sistema de la empresa y caigan a manos equivocadas. Por lo tanto, la seguridad de la información resguardará los datos que están a disposición del sistema de cada empresa y mantendrá el acceso limitado únicamente a los usuarios con autorización. Sin embargo, es tan importante es el resguardo como la seguridad de que la información, como la modificación de la misma, por lo que también garantizará que la información sea solamente modificada de la mano de personas con los permisos correspondientes. ¿Cuáles son los elementos de la seguridad de la información? Son 3: confidencialidad, disponibilidad e integridad. ¿Qué es la disponibilidad? Es la cualidad de la información de estar al alcance de quienes deben acceder a ella, ya sean usuarios u organismos o procesos, en el momento que sea requerido. ¿Qué es la integridad? La integridad de la información se refiere a la garantía de que los datos no han sido manipulados y que la información es completamente veraz. ¿Qué es la confidencialidad? Es la condición que impide que la información se divulgue de manera pública a individuos u organismos no autorizados, es decir, asegura que el acceso a la información solo llegue a la persona que le debe llegar. ¿Por qué es importante la seguridad de la información? Hemos mencionado un poco acerca de la necesidad de garantizar la seguridad de la información y después de tener un mapa más amplio sobre ella, ya podemos vislumbrar algunas amenazas y riesgos que nos llevan a una vez más a reconocer su importancia. Sin embargo, es importante ahondar el tema, ya que hay riesgos y amenazas que todavía no alcanzamos a identificar y que es importante hacerlo, ya que nos permitirá conocer las acciones y medidas que necesitamos implementar para evadirlas. ¿Cuáles son? Es robo de información, pérdidas económicas, confianza con los clientes, vulnerabilidad entre las competencias, seguridad personal y competencia empresarial. ¿Qué medidas podemos implementar para garantizar la seguridad de la información? Existen diversas acciones para garantizar la protección de los datos. A continuación te presentamos algunas de ellas. Conoce la información con la que cuentas. El primer paso es tener un control sobre los activos informáticos que tenemos. Elaborar un inventario que nos ayude a localizar toda la información de la empresa, que esto es muy indispensable. Cataloga la información que tienes. Hay información más sensible, valiosa y crítica que otra. Por ello es importante definir las características de la información para definir cuál es el trato que necesitamos darle. Elabora un análisis de riesgo. Siempre hay que asumir el peor escenario posible para estar preparados ante cualquier situación. Define los riesgos que corre la empresa al perder cierta información y al mismo tiempo establece un protocolo de acción en caso de que suceda que te permitan actuar a tiempo. Establece controles y mecanismos. Todo esto para que esté protegido y armado para proteger la información, contraseñas de acceso, historial de visualizaciones y modificaciones, firma electrónica, etc. Estas son partes de medidas generales para cuidar la seguridad de la información. Sin embargo, también existe una medida específica que ha sido la predilecta para muchas empresas. Esta es la utilización del software especializados en la protección de la información. Estos servicios son útiles, pero existen algunos elementos que se deben considerar
y que nos ayudan a llevar un mayor control de la protección sin poner riesgo a las empresas. Adaptabilidad, monitoreo, respuesta a incidencia e informes. ¿Qué retos se enfrenta la seguridad de la información? Con todo, hay retos y limitantes al que se enfrentan la seguridad de la información. Estos son los siguientes. Actualización constante, que es la tecnología avanza rápidamente en nuestros días. No pone prueba y nos reta a la par de ella. Capacitación al personal. La inseguridad de la información, como cualquier amenaza, debe ser una responsabilidad de todo el personal atenderla. Esto involucra desde el primer nivel hasta el personal de menor jerarquía. Diversidad de amenazas. Las amenazas no se limitan al acceso de los sistemas de la empresa. Existen muchas formas en que es vulnerable la información de la empresa. Hacer invisible la amenaza. A nadie le gusta sentir el miedo de ser vulnerable, y por eso es importante que la amenaza que representa la seguridad de la información sea atendida de manera eficiente y consciente, pero invisible para los usuarios y clientes para evitar levantar alarmas. Falta de especialización en el tema. Aunque cada vez existe mayor demanda, la seguridad de la información sigue siendo un terreno a explotar y en la que todavía no existe una gran diversidad de especialistas en el tema. Al contrario, es un campo limitado. Hoy en día existen muchas amenazas que enfrentan las empresas y sin duda esta es una de ellas. Más aún si consideramos el rumbo hacia la digitalización en que está tomando el mundo y cada vez más preponderante influencia de las tecnologías de la información. Esto es muy importante aún para las personas que aspiran o poseen un puesto directo en las empresas, ya que deben estar atentos y pendientes ante este tipo de problemas. Gracias.